Invitamos a quedarse para la mesa magistral, para su ponencia magistral del doctor Sergio Rosas. Agradecemos a cada uno y pues que pasen buenas tardes. Gracias, gracias, Jorge. Bueno, iniciamos bueno, agradecemos a a los ponentes de esta mesa. Iniciamos rápidamente con con la conferencia magistral a cargo del doctor Sergio Rosas. Debo de decir que es un privilegio tenerlo aquí y sobre todo platicar frente a frente con usted, porque creo que soy la única que no lo conocía. Entonces, bueno, en persona conozco sus letras. Bueno, voy a iniciar leyendo la semblanza del doctor. El doctor Sergio Rosas es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Además de ser profesor de la maestría y el doctorado en historia de su institución, ha sido profesor visitante en el Colegio de Michoacán y las licenciaturas en historia de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Yucatán. Sus líneas de investigación giran en torno a la relación entre Iglesia, Estado y sociedad en México y Latinoamérica, con énfasis en los años de las reformas borbónicas y la reforma liberal. Entre sus libros de autor destacan La Iglesia Mexicana en tiempos de la impiedad, Francisco Pablo Vázquez, 1769-1847, un libro básico para entender estas transformaciones entre las relaciones entre las autoridades eclesiásticas y seglares, y así como Un cielo nuevo y una tierra nueva, los jóvenes y la Iglesia Católica en América Latina, 1668-1992. O sea, como ustedes pueden ver, el doctor Sergio Rosas ha abarcado el siglo XVIII, siglo XIX, también el siglo XIX y siglo XX. Es un todólogo. Entonces, le cedo la palabra, doctor, si quiere proyectar cualquier cosa, aquí estamos. Está apagado su micrófono, Sí, doctor. exactamente, mira, qué papelón después de esa presentación, empezar con el micrófono apagado. Pero bueno, muchísimas gracias, Anaí, por esa presentación tan generosa. Y sí, preparé un PowerPoint que quiero compartir, a ver si te compartir. Ujú. Pero no me da chance, solo me permite compartir pizarra y notas. En la página en la página, en la sección de abajo hay un cuadrito El verde. de compartir, ¿no? Sí, Sí, pero ahí no, me da pizarra y a notas. ver, vamos a hacer algo. Pantallas, listo, ya. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Ya, listo, ya están. Ahí. A ver, ahora sí. Pues muchísimas gracias a Carlos por la invitación, a todo el comité que ha estado trabajando. Me ha parecido una iniciativa no solo nacida de el amor a la historia, sino se nota el enorme trabajo que han hecho en el archivo, el enorme trabajo que ustedes en Yucatán han estado haciendo y que realmente es una referencia para todos los que estamos interesados en la historia de la iglesia, de los cabildos, de los obispos y pues todos los que estamos en este andar. También una vez más, gracias Anaí, qué alegría conocerte y gracias a todos los que están escuchándonos. Sé que ha sido una jornada larga, así es que voy a ir directo al punto y voy a tratar de hacerlo de la manera menos aburrida posible. Preparé esta tarde el trabajo que se llama El Secretario Episcopal y la construcción de una tradición en la jerarquía eclesiástica, Notas desde Puebla, siglos XVIII y XIX. Tengo tres objetivos específicos. El primero es aprovechar la oportunidad de esta tarde para presentar una visión general sobre el papel de los secretarios episcopales en la Nueva España y en el México independiente a partir del caso de Puebla. Me parece muy interesante porque lo que pude escuchar en la mañana y esta tarde, que es cuando pude asistir un ratito, es que vamos a encontrar muchos puntos en común entre lo que ya tenía yo preparado y lo que hemos escuchado a lo largo de la tarde. En ese sentido, creo que el coloquio es bastante fecundo porque nos va permitiendo encontrar los puntos en común y los elementos que nos van a permitir encontrar la idea de que es un secretario. En segundo, comentar muy brevemente, porque ya se ha hecho las funciones del secretario episcopal en los siglos XVIII y XIX, que en realidad, bueno, finalmente son las funciones que todo secretario episcopal tuvo en cualquier diócesis, por lo menos hispana, a partir de la Reforma Tridentina, y finalmente plantear una propuesta de tradición diocesana a partir de la función del secretario episcopal,
desde la perspectiva de Puebla. Tengo indicios, y se los voy a compartir, de que eso pudo haber ocurrido en algunas otras diócesis, y también tengo indicios de que no siempre ocurrió. De modo que el planteamiento que ahora hago lo planteo así como una hipótesis general que queda, me parece muy visible para Puebla, pero que los historiadores tendremos que ir con mucho cuidado reconociendo caso por caso para ver si es que sí aplica o no aplica. El primer punto, pues, el secretario episcopal. Se ha establecido desde el siglo XIV que se tiene conocimiento que en las catedrales hispánicas existía ya la función del secretario episcopal en buena medida como un reflejo mismo de la función de los secretarios reales o los secretarios de Cámara y Gobierno de muchos de los nobles de la época. El surgimiento, pues, del secretario episcopal forma parte de esta entronización y formación del obispo como parte de una corte, al modo que ocurrió antes de la consolidación de los estados nacionales en la Baja Edad Media y que se perpetuó como una de las tradiciones episcopales que se trasladaron a América a partir, evidentemente, del siglo XVI. Uno de los elementos interesantes de la función del secretario es que, a diferencia de la función de cualquier canónigo, por ejemplo, no necesariamente el secretario tenía funciones definidas y de hecho no estaban en sí mismas establecidas. Tenía por tradición, que es uno de los elementos fundamentales del gobierno de las diócesis en el antiguo régimen, y todavía hasta bien entrado el siglo XX y el Concilio Vaticano II, una serie de funciones adquiridas, pero siempre eran variables. Y eran variables porque en buena medida dependían de lo que les asignaba el obispo en turno y del papel mismo que el secretario episcopal podía tener al interior de su diócesis. Como veíamos hace ratito en la ponencia, en una de las ponencias anteriores, efectivamente, muchas veces la función del secretario se puede detectar a través de los papeles porque el secretario era quien definía incluso muchas veces la organización y el modelo que podían tener la serie de documentos generados siempre, como los mandatos, las cordilleras, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay 4 elementos básicos que configuran la gestión que va a tener el secretario episcopal, que suelen ser comunes y que, por supuesto, cada caso nos dirá, aquí se aplican las 4, aquí nos falta uno, aquí sobra uno, pero en general siempre son 4. El primero es que el secretario episcopal gestionaba la correspondencia de su obispo y esto, como ustedes se imaginarán, pues le daba un enorme poder. En primer lugar, porque le establecía vínculos con el poder civil. En segundo término, porque era quien otorgaba las redes de gracia y gobierno, es decir, quien decidía qué otorgaba el obispo, qué no, no siempre, pero muchas veces estaba en manos del secretario episcopal. Y en tercer lugar, el secretario gestionaba toda la correspondencia que llegaba de los párrocos de la diócesis. De modo que ser un secretario episcopal le permitía adquirir una red global sobre el conjunto de su clero, ser conocido por todos ellos y, por supuesto, adquirir una posición de autoridad que, si bien dependía del obispo, le otorgaba al secretario una posición personal de preeminencia al interior de la diócesis. El segundo elemento es que muchas veces el obispo gestionó los asuntos privados del obispo. Y esto pues es algo que conocemos en general con la figura que todavía conocimos del secretario particular que ahora llamamos asistente, ¿no? Él no solo conoce tus secretos, sino que te lleva la agenda. Y en ese llevar la agenda, que parecería un acto mecánico, está gestionando tus asuntos privados. La gestión de los asuntos privados en el caso de un obispo significa, y eso se puede ver sobre todo en archivos más globales, como el Archivo General de Indias o en el caso del México Independiente, el ramo Justicia Eclesiástica del Archivo General de la Nación, al momento de gestionar los asuntos privados se refiere sobre todo a otorgar citas y recibir personal que tenía que tratar asuntos privados o particulares con el obispo. De modo que, una vez más, esto le daba una posición de poder que de otro modo, pues prácticamente era imposible tener. Un tercer elemento es que gestionaba la mesa episcopal. Hasta bien entrado el siglo XX, que pues, bueno, desde el siglo XIX que empieza a concluir con las leyes de reforma, la riqueza de la iglesia y concluye de manera muy tajante. A pesar de que viene en declive a lo largo del siglo XIX, el obispo pues mantuvo siempre la gestión de sus novenos. Y a partir de la división le tocaba siempre la mitad de la mesa
capitular, todos los asuntos de la mesa episcopal pasaban por la gestión del secretario episcopal. En ese sentido era el enlace con el cabildo. Y recuerden que cuando hay sede plena, el cabildo básicamente se dedica a la gestión de los recursos diocesanos a través de la gestión del diezmo. En ese sentido, también tiene un poder estrictamente económico el secretario episcopal, porque termina ejerciendo el dominio sobre estos recursos. Esto hay que aclararlo bien. Es decir, sí es la mesa episcopal son los recursos que pertenecen privadamente al obispo y él puede disponer, pero en el término de la gracia que ejercía el obispo, estos recursos no iban a una cuenta bancaria y permanecían en su bolsa o en su colchón para una gestión particular. Un deber moral del obispo es auxiliar al que lo necesita, la gracia, y segundo, apoyar las buenas iniciativas, el mecenazgo. En ese sentido, la gestión de la mesa episcopal implicaba que por lo menos la mitad de estos recursos se reinvertían en orfanatos, en caminos, en pago de artistas, en mejora de templos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos asuntos que el obispo otorgaba como gracia, en realidad pues eran gestionados muchas veces por el secretario episcopal. Y en cuarto lugar, el secretario episcopal establecía la relación con el cabildo catedralicio. Aquí sí, no sé cómo ocurre específicamente en Yucatán, pero en el caso de las 4 diócesis centrales de México, evidentemente México, Valladolid de Michoacán, Guadalajara y Puebla, el secretario podía acceder a la secretaría sin ser canónigo, pero en el transcurso de los primeros años y en las primeras provisiones diocesanas, el secretario se integraba por tradición al cabildo catedralicio como una pieza que se le otorgaba de manera graciosa por parte del cabildo al obispo. Y esto evidentemente hacía que el secretario adquiriera un engranaje doble, porque no solamente correspondía a la gestión que hacía en su servicio al obispo, sino que asumía parte del papel capitular que le otorgaba el ser miembro del cabildo. En muchas ocasiones, evidentemente, en estos grandes cabildos ingresaba como medio racionero y esto ciertamente lo ponía en la parte más baja del estrato de los cabildos, pero al ser miembro ya del cabildo le otorgaba una identidad corporativa y una identidad diocesana que de otro modo no tenía. A partir pues de estos elementos establecía una relación con este cabildo catedralicio que le permitía tener una relación con ambas potestades y por lo tanto permitía la gestión del buen gobierno y de la curia diocesana. Desde el siglo XVIII, en realidad desde antes, pero yo las pruebas que tengo son del siglo XVIII, es que no me quiero ir hacia atrás. Hay además una serie de elementos muy puntuales que encontramos por lo menos en las diócesis americanas y que no necesariamente se repiten en el caso de algunas diócesis hispánicas. Por ejemplo, en España algunos estudios sobre Burgos o sobre Palencia señalan que el secretario solía ser uno de los principales miembros del cabildo. Esto no ocurre en América porque muchas veces son obispos que vienen evidentemente desde la península y por lo tanto el elemento fundamental es que el secretario era familiar del obispo en turno. Y como sabemos, la familiaridad en el antiguo régimen, en el caso de estos grandes hombres de iglesia, no significaba como para nosotros la familiaridad consanguínea, sino el formar parte de un grupo integrado bajo el patrocinio y el cuidado, el mecenazgo de un obispo que asumía a cambio del servicio personal del hombre en cuestión la tarea de asignarle primero educación, después oficio, que generalmente era eclesiástico, evidentemente, y finalmente beneficio, es decir, de poder ubicarlo en uno de estos espacios donde tuviera congrua sustentación. Al conseguirlo, pues, la función del secretario episcopal en América desde el siglo XVIII sirvió como uno de los espacios que tenía el obispo para empezar a asignar espacios para sus propios familiares. A cambio de la protección, el cuidado, el oficio y el beneficio, un familiar se comprometía a un servicio personal, leal y constante hacia el hombre en cuestión, de modo que el secretario del obispo se convertía en uno de los servicios más cercanos que podía ofrecer un miembro de las familias a su obispo y en ese sentido también permitía que la relación fuera completamente estrecha y de absoluta confianza. Por eso podemos encontrar, a diferencia de las catedrales hispánicas,
muchas veces una verdadera simbiosis en el caso de los secretarios y de los obispos en cuestión. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso muy particular de Guadalajara, donde el entonces obispo Diego de Aranda, desde 1834, asignó como secretario a Pedro Espinosa. Y si uno revisa las pastorales de Diego, de Diego, junto con las pastorales de Pedro, pues en realidad son las mismas frases, los mismos métodos, y es evidente que quien escribía los papeles que firmaba el obispo Diego Aranda, pues no era otro más que Pedro Espinosa. Después Pedro Espinosa no le otorgó esa preeminencia a su respectivo secretario. En ese sentido, la simbiosis es tal que muchas veces la presencia y el pensamiento del secretario es la postura oficial que va a mantener el obispo. El segundo elemento, que sí ya adelanté un poco, es que el secretario en Nueva España formó parte antes o durante su encargo del Cabildo Catedralicio. Podías, insisto, en tanto eras familiar, llegar a ser secretario sin la necesidad de ser miembro del cabildo, pero en las primeras provisiones, que solían ocurrir en los primeros 3 años de gobierno diocesano, era prácticamente un hecho que ibas a ganar una canonjía o por lo menos una ración de gracia. Y esto se hacía para asegurar el beneficio del secretario, pero además era un método del cabildo catedralicio para también tener una comunicación directa y permanente con su obispo. Si el secretario asiste continuamente a las juntas o a los pelícanos, entonces es evidente que siempre vamos a tener este caminito para poder dialogar con el obispo. Esto no es baladí. Abundan muchísimo los casos en donde el obispo se enfrentó con su cabildo, y hay en específico un caso muy famoso de 1782, 83-84, en donde el obispo Victoriano López Gonzalo se enfrenta con su cabildo, nada más y nada menos que José Pérez Calama, el famosísimo posterior obispo de Quito. Y en este enfrentamiento, una de las bases centrales de la ruptura es que nunca hubo quien pudiera entrar en el diálogo entre ellos dos. De modo que para el cabildo catedralicio era importante que el secretario del obispo perteneciera a él, en tanto le conseguía una doble identidad y un doble servicio. Le debía el servicio y la lealtad a su obispo, pero también formaba parte del cuerpo capitular y por lo tanto asumía también una identidad catedralicia. El secretario también, además de sus funciones, solía ser catedrático del seminario diocesano. Esto es muy importante porque configura la idea de un secretario letrado, que además empieza a asumir ascendencia sobre el conjunto de todos los futuros párrocos o vicarios de la diócesis, en tanto son sus alumnos. Es decir, de nueva cuenta vemos cómo el servicio episcopal ciertamente le da al secretario una función de preeminencia, pero al mismo tiempo el obispo se beneficia de las relaciones que su secretario puede ir adquiriendo a través de otros medios. La función del catedrático del seminario, que se va a perder ya después del Concilio Plenario Latinoamericano de 1898-99, funciona muy bien en tanto ser catedrático es uno de los elementos claves para después ascender en la carrera eclesiástica. Si conseguías ser titular de una cátedra, estabas en la antesala del cabildo o incluso podías estar en la antesala de un episcopado. Cuanto más si además llegabas a la secretaría episcopal. El cuarto elemento es que el secretario gestionó la correspondencia del obispo con el clero secular. Y esto está ligado precisamente con el elemento anterior. En primer lugar, en tanto profesor de teología o de derecho canónico, por ejemplo, o de filosofía, o de vísperas, o cualquier tema, le permitía que todos los futuros sacerdotes pasaran a través del conocimiento de este secretario. Y después, en la gestión correspondiente, esto era muy importante porque permitía que el diálogo epistolar que se establecía entre el obispo y su secretario, perdón, y su clero, pasara a través del conocimiento directo que el secretario tenía de este personaje o de este párroco o de este vicario. En ese sentido, la gestión de la correspondencia del obispo con el clero secular le otorgaba al secretario de nueva cuenta un liderazgo que
fortalecía su propia carrera eclesiástica y que le permitía poder pensar en llegar a ser un obispo, como veremos más adelante él mismo. Por último, y es lo que adelantaba hace unos minutos, el secretario suele escribir o revisar la homilética y la pastoral del obispo. Otra vez, perdón que regrese al ejemplo de Guadalajara, pero es un ejemplo que conozco con alguna precisión. El primer obispo después de la independencia, Gordoa, José Miguel Gordoa, nombró al ya citado Diego de Aranda como su secretario. Hay solamente 4 pastorales de José Miguel Gordoa como obispo, todas firmadas por Diego de Aranda como su secretario, pero además revisadas por él. Y en ese sentido, la simbiosis del discurso no solamente se debe a un acuerdo pleno de lealtad, sino a que quien diseña ese discurso es el propio secretario. Por eso es importante que el secretario sea un hombre letrado y sea un hombre que ha pasado por el seminario y que conoce el conjunto de su clerecía. Porque a través de estos elementos va a poder diseñar y plantear una pastoral que tenga cierto sentido acorde con la realidad. También retomo lo que señalaba Carlos hace rato. Precisamente en ese sentido, el secretario asume como una función primordial la gestión de los mandatos de las cordilleras y de las providencias, porque estos son los elementos constantes y sonantes a través del cual la presencia episcopal se hace presente en cada parroquia de la diócesis. Idealmente, es verdad, la visita pastoral es el elemento de preeminencia básica del obispo sobre su territorio y su clero, pero muchas veces, si es que llegaba a ocurrir continuamente, ocurría cada 10 años. Y tenemos ocasiones en donde no se hizo visita pastoral a lo largo de prácticamente 100 o 200 años. El obispo ya del siglo XX, Pedro Vera Isuria, de Puebla, en 1823-24, cuando hizo su primera visita pastoral, va apuntando en cada parroquia, ¿no? Hace 120 años no venía ningún obispo, hace 84 años no venía ningún obispo. Y por eso las visitas pastorales que tenemos, como la de Palafox, como la de Aguirre y Seijas, se vuelven fundamentales porque son documentos excepcionales. En realidad, los elementos que hacen presente al obispo cotidianamente con su clero son las cordilleras, los mandatos y las providencias. Y estas pasan por el sello, la gestión y la revisión de su secretario. Imaginen pues entonces qué poder podía llegar a tener este secretario episcopal. Esto pongo aquí como ejemplo un poco para hacer una pausa y una separación. Esta es la muy famosa sacristía de Guadalajara, precisamente pensando en los ejemplos que iba a utilizar. Con esto quiero señalar pues que hasta aquí una visión muy global y muy general sobre el secretario, donde queda claro 3 elementos que me interesa subrayar. El primero, que el secretario es miembro de la familia del obispo y miembro del cabildo catedralicio, lo cual lo hace un engranaje fundamental en la gestión catedralicia, y esta va a ser una de las conclusiones que vamos a subrayar. En segundo lugar, que el secretario asume por la propia gestión de su puesto un liderazgo sobre el conjunto del clero diocesano, que también le permite enlazar al obispo con su propia clerecía y darle a él mismo como secretario un liderazgo diocesano que de otra manera difícilmente tendría. Y en tercer lugar, volviendo a la definición de sus tareas, que si bien es verdad que no tenía funciones específicamente determinadas por ningún canon o por ninguna disposición, ya fuera conciliar general o conciliar de algún reino, en el caso nuestro, pues los concilios provinciales mexicanos, lo cierto es que el secretario del obispo gestionó la mesa particular, la mesa capitular, la correspondencia diocesana y la relación cotidiana del obispo con el conjunto de los actores civiles y eclesiásticos. Con esto pues tenemos los elementos que permiten establecer modelos de comprensión del secretario y también nos permiten comprender de qué manera podemos hablar de la formación de una tradición diocesana. Y este es el siguiente apartado. El secretario pues es producto, custodio y enlace de la tradición diocesana. No necesariamente producto, pero sí custodio y enlace. En el caso específico de Puebla, y a partir de este momento sí voy a aprovechar el ejemplo que conozco de Puebla para poder explicar con mayor detalle estos elementos, se solía elegir cuando llegaba un obispo
al secretario de entre dos elementos, muchas veces siendo un familiar que acompañaba al obispo desde su más tierna adolescencia. Por ejemplo, Victoriano López Gonzalo se había formado bajo el cuidado de Fabián y Fuero y por lo tanto no era producto de la diócesis, pero muchas veces el obispo, cuando llegaba de otros rincones de la diócesis sin gran familia, como Manuel Ignacio González del Campillo, otorgaba a algunos otros actores ya locales el nombramiento de secretario. Es el caso de Francisco Pablo Vázquez a partir de 1803, y en ese sentido Pablo Vázquez pues sí era un producto de la diócesis, se había formado como era tradicional desde los 9 años que ingresó al seminario en las aulas del Parafoxiano, y por lo tanto le otorgaba a la gestión naciente de González del Campillo algo que él mismo no hubiera tenido: el conocer las tradiciones diocesanas y el ser el mismo secretario un producto de esta tradición diocesana. Pero también se convertía en el custodio, en tanto como ha señalado, por ejemplo, Oscar Massina, al estudiar de manera global los cabildos y de estudiar específicamente el cabildo de Valladolid y Michoacán a lo largo de su periodo colonial, es evidente que el secretario se convertía en custodio de la tradición, en tanto la tradición era uno de los elementos fundamentales para el gobierno de cualquier diócesis. Conocía el saber hacer y el cómo hacer y el cómo gestionar. Y de ahí la famosísima expresión de la época: ¿es costumbre de estos reinos o es costumbre de esta diócesis? O seguramente también se lo han encontrado en alguna fórmula de cualquier archivo, desde inmemorial tiempo, y esto es apelar a la tradición consuetudinaria, al paso del tiempo, como el elemento que permite identificar los patrones de una diócesis. El secretario, en tanto gestionaba los documentos episcopales, se empapaba y cuidaba que la tradición no solamente se respetara, sino que, como toda tradición, se mantuviera y se legara. Por eso es enlace también de la tradición diocesana, porque a través de su gestión cotidiana establece los elementos que permiten ir manteniendo esta tradición, actualizarla y por lo tanto transmitirla como un, insisto, un saber hacer de cualquier diócesis. El secretario es también miembro de la familia episcopal, como ya hemos explicado, y al ser miembro de la familia episcopal es promotor de los proyectos episcopales. Y en esto sí es evidente que una de las tareas no escritas del secretario fue asumir a lo largo del gobierno de su obispo la gestión de estas trayectorias diocesanas. Si Francisco Lorenzana y Buitrón quería renovar la parroquia en un sentido territorial en México en 1766-67, el secretario se encargaba de la gestión de sus mapas y de la territorialización de la parroquia. Sí, en 1836, Fray José María de Jesús Belanzarán en Monterrey decidió expresar sus puntos de vista sobre la libertad de la Iglesia. El secretario asume como su tarea personal documentar cuáles son los elementos que permiten argumentar en favor de la defensa de la Iglesia. Es decir, el secretario promueve, fortalece y fomenta el proyecto episcopal de su obispo. Y esto es muy importante porque gracias a iniciativas como las de este Congreso, podemos ver que si bien el estudio del obispo es importante, no debemos olvidar al conjunto de lo que solemos llamar la curia. Es decir, todo este equipo que está en torno al obispo y que permite la gestión cotidiana de los asuntos diocesanos. Entre ellos el primero, o uno de los primeros, evidentemente, es el secretario. Perdón. Y en último lugar, bueno, de los principales que hemos señalado, es que el secretario es prospecto de una exitosa carrera diocesana. Es decir, no se trata nada más de un servicio sin más o de una posición que simplemente se tenía que hacer por obligación, sino que, como dicen en mi pueblo, antes bien, todo lo contrario. Llegar a ser secretario del obispo, en casos como Puebla, es ponerte en la antesala del poder. Y no solamente en términos de la gestión que ya vas a hacer, por lo que hemos dicho previamente, sino porque fortalece de una manera impresionante tu carrera diocesana.
No es lo mismo hacer tu doctorado sin beca CONACYT que estudiar en un centro CONACYT, por ejemplo, ¿no? Que no solamente te da becas, sino que te da el prestigio de la institución. Lo mismo, ser parte o ser secretario del obispo te pone a ti mismo, primero, en la posibilidad de integrarte al cabildo o de ascender en el cabildo si eres parte de él, y después de ensayar a través de tu propia experiencia el gobierno diocesano y el gobierno episcopal para a partir de él formarte a ti mismo como un prospecto fundamental para ser nombrado obispo. ¿Esto cómo funciona? Bueno, tal como funcionó en las consultas de los consejos de Indias y que después perseveró por lo menos hasta la reforma liberal y la ruptura de 1859. El nombramiento de los obispos se puede ejercer con patrono o sin patrono, pero siempre consultando la opinión de los obispos. ¿Y a quién recomendaban los obispos? Pues a sus más cercanos. El más cercano, el secretario. Por eso, llegar a ser secretario es tener ya una exitosa carrera diocesana y entrar en el prospecto mismo de llegar a ser un obispo por ti mismo, digamos, en términos de tu propio interés. 3 ejemplos concretos para ya no cansarlos demasiado, que son porque son casos de Puebla y es la razón del por qué yo lo enlazaba directamente con Notas desde Puebla en la manera en que cuando me invitó el comité organizador, quise diseñar esta plática. Victoriano López Gonzalo, que fue obispo de Puebla entre 1773 y 1786, fue secretario particular de Francisco Fabián y Fuero, secretario de Cámara y Gobierno. Tiene 2 mitras no es Fabián y Fuero, es Victoriano, tiene 2 mitras porque después de Puebla pasó a integrarse a la mitra de Tolosa. Pero, si bien es cierto que el gran reformador famoso es Francisco Fabián y Fuero, obispo de Puebla entre 1765 y 1773, y junto con Francisco Lorenzana y Buitrón, uno de los 2 grandes promotores del mal afortunado Cuarto Concilio Provincial Mexicano, lo cierto es que las providencias diocesanas establecidas como proyecto por Francisco Fabián y Fuero fueron aplicadas y fueron primero gestionadas durante la gestión de Fabián y Fuero y después en su propia gestión episcopal por Victoriano López Gonzalo. ¿Qué quiero demostrar? En primer lugar, que la aplicación de los proyectos que podía establecer el obispo en acuerdo o no con el secretario pasaba por el acuerdo del secretario. Un ejemplo muy concreto que llama mucho la atención siempre. Cuando estaban haciendo la reforma de las monjas en 1767-68 de vida común en Puebla, el que llevó las disposiciones a el convento de Santa Inés, a unas cuantas calles de la Catedral de Puebla, aquí en la ciudad, pues era el propio López Gonzalo. Pues a él lo recibieron a balazos y tuvo que regresar corriendo a la catedral para ponerse a salvo. Es decir, la aplicación concreta de los proyectos y de las reformas que planteaba el obispo los ponía en práctica su obispo. Pero además, al ser él mismo un candidato a su sucesor, como ocurrió en el caso de Francisco Fabián y Fuero, que lo sucedió Victoriano López Gonzalo, él es el principal promotor de poner en práctica los principios que su maestro y familiar Francisco había planteado para Puebla. Por eso el estudio de las reformas eclesiásticas del siglo XVIII solo puede estar completo en algunas diócesis si enlazamos a la tradición episcopal que se estableció a través de la relación entre el obispo, su secretario y sucesor. En este caso, hay una continuidad del proyecto entre Francisco Fabián y Fuero, que inicia en 1765, y el gobierno de Victoriano López Gonzalo, que finaliza hasta 1786, no de 6 años, como se decía, sino de 21 años. Y esto permite entender que a través de la perseverancia de los proyectos diocesanos estamos viendo cómo se construye una tradición. Y esta tradición eclesiástica se construye también a través no solo de la defensa de los proyectos, sino de el hecho de que el propio secretario podía llegar a ser nombrado obispo sucesor si él, hasta entonces obispo gobernante, tenía la capacidad de gestión ante el Consejo de Indias. Evidentemente, Francisco Fabián y Foro la tuvo, en tanto cuando abandonó Puebla, pues no lo abandonó para algo peor o por muerte, sino que llegó a la
al arzobispo de Valencia, uno de los principales espacios episcopales de toda la península y por lo tanto de todos los reinos. El otro ejemplo es el de el muy famoso Antonio Joaquín Pérez Martínez, perdón, que fue obispo de Puebla entre 1814 y 1829. Alcanzó su mitra, en efecto, por haber acordado el Tratado de los Persas en favor de Fernando VII en 1820, que da paso al sexenio absolutista, pero olvidamos muchas veces que la carrera de Antonio Joaquín Pérez Martínez no despegó como profesor del seminario carolino, sí, bueno, del Colegio Carolino, sino gracias a que él mismo fue secretario del obispo Salvador Bienpica y Sotomayor, quien gobernó 12 años la diócesis entre 1790 y 1802. Y la importancia que el propio Pérez Martínez se otorgó a sí misma es tal que en los papeles de la Biblioteca Palafoxiana, que es la biblioteca del Seminario de Puebla, con manuscritos él apuntaba: yo escribí este texto de Salvador Bienpica. Es decir, era muy consciente Joaquín Pérez Martínez de tres elementos: de que él mismo tenía el enorme poder de establecer el discurso pastoral de su obispo siendo secretario, que el hecho de poder establecer un sano gobierno le otorgaba elementos a él mismo en favor de su propia carrera eclesiástica, y en tercer lugar, que el hecho de ser secretario le integraba a una tradición diocesana en la cual el hecho de ser secretario se volvía la antesala para llegar a ser obispo. Esto es muy notorio, en tanto efectivamente encontramos en este largo periodo que se extiende por más de un siglo la continuidad de este interés. Si te nombraban secretario del obispo, por lo menos en Puebla, por lo menos en Guadalajara, estabas a unos pasos de llegar a ser tú mismo el obispo, fuera como sucesor o como obispo en otra diócesis. El tercer y último ejemplo es el que ya señalaba de Francisco Pablo Vázquez Sánchez Vizcaíno, y con eso voy cerrando, que ya tenemos aquí media hora y ustedes han estado trabajando toda la tarde. Francisco Pablo Vázquez fue obispo de Puebla entre 1831 y 1847. Sin embargo, de nueva cuenta, su carrera eclesiástica, como la de Pérez Martínez, su antecesor, despegó cuando Manuel González del Campillo lo nombró obispo, lo nombró secretario entre 1803 y 1814. Esto le dio una preeminencia enorme que yo he podido detectar con mucha claridad a través de la gestión de las cordilleras, que invariablemente firmó Pablo Vázquez en lugar de González del Campillo, sobre todo porque González del Campillo se dedicó, como había hecho siempre, a la gestión magnífica del derecho canónico. Era un gran canonista y muchas veces fue consultado por las cámaras de Indias para resolver los temas complejos. Esto implicaba, pues, que González del Campillo no pudiera dedicarse de manera plena al ejercicio del gobierno episcopal y lo delegó en Pablo Vázquez, quien lo asumió como tal. Pero además, y ahí es donde vemos que las coyunturas importan y que a veces incluso la época que te toca vivir, por complicada que sea, te puede ayudar. El estallido de la independencia en 1810, o del movimiento insurgente, para no hacer un anacronismo, impulsó el que los párrocos de toda Puebla se escribieran con el obispo Manuel González del Campillo. En tanto, muchas veces quien había estado en contacto con los párrocos había sido Pablo Vázquez como su profesor en el seminario, que lo fue entre 1790 y 1795, los párrocos se dirigieron, consultaron y le preguntaron qué hacer, no a su obispo, sino a su antiguo profesor del seminario y ahora secretario episcopal Pablo Vázquez. Y esto evidentemente le permitió a Pablo tener una serie de redes y de contactos a lo largo de toda la diócesis, que le dio preeminencia como uno de los principales sacerdotes de la diócesis. Le permitió también acceder a partir de 1804 a un asiento en el Cabildo Catedralicio, como hemos visto, y en tercer lugar, le permitió ser reconocido como uno de los sacerdotes que podían dirigir al clero diocesano. Y cuando fue necesario hacer la provisión de la diócesis en 1831, después de las enormes transformaciones políticas
que llevaron a Pérez Martínez a formarse como obispo a partir de 1820, en 1831 Pablo Vázquez, perdón, tenía todos los elementos necesarios para poder ser nombrado obispo de Puebla. ¿Cuál había sido, pues, el elemento y la piedra de toque que le permitió llegar a esta posición? El haber sido secretario episcopal y el haber asumido las tareas de gobierno y de gestión que la posición de secretario le otorgaba desde tiempos inmemoriales y gracias a que formaban parte de una tradición diocesana en la cual el secretario del obispo de Puebla asumía la gestión cotidiana de los tratos con su clero diocesano, lo enlazaba con el cabildo y lo relacionaba con el conjunto de las autoridades políticas, civiles y religiosas de la diócesis. Vamos cerrando, pues. Quiero subrayar sobre todo 4 puntos centrales para esta tarde. En primer lugar, que el secretario episcopal fue un personaje clave de todo el entramado episcopal en las diócesis novohispanas mexicanas durante los siglos XVIII y XIX. Esto es lo que yo escribo y digo a partir de el ejemplo que he conocido más, pero no tengo la menor duda de que esto se puede ampliar hasta el siglo XVI y por lo menos a lo largo del siglo XIX hasta las rupturas, no de la reforma liberal, sino de el cambio en los códigos de derecho canónico y conciliares entre 1899 y 1918. En suma, pues, el secretario episcopal y el ser secretario episcopal te hacía, pues, la red o el nudo de una serie de redes que te permitían tener una preeminencia global. Esto me lleva al segundo punto, que es el hecho de que el secretario episcopal fue el principal enlace del obispo con su clero y al repasar su correspondencia y sus asuntos privados, fue él mismo un actor clave para la gestión diocesana. No podemos entender las series documentales que ahora encontramos en los archivos sin la presencia del secretario, pero esto solo es posible porque no podemos entender la gestión cotidiana de las diócesis en estos periodos si no empezamos a prestar atención, como hemos hecho en estos 2 días, a la figura del secretario. El tercer elemento es que al ser familiar del obispo y estar bajo su cuidado, al llegar al ser secretario, el llegar a ser secretario, perdón, fue uno de los puestos más deseados en la curia. Insisto, esto también pues es un factor absolutamente humano, ¿no? Ser secretario era un puesto que se anhelaba y que se discutía. Una de las cartas más dolorosas de Pablo Vázquez, por ejemplo, es una de 1834 en la cual lamenta la muerte por el cólera de su secretario Luis de Mendizábal. Y en medio de sus lamentos, porque ha perdido a su alumno, a uno de los alumnos más brillantes, se lamenta que Puebla ha perdido a uno de sus principales prospectos para el futuro. Es decir, esa carta me demostró a mí que el obispo está plenamente consciente de que está formando a un grupo que va a sustituirlo, en tanto la vida humana así es, y que el secretario mismo también es consciente de que está en la antesala del poder. Y esta simbiosis es importante para entender por qué la figura del secretario es tan importante, por qué fue tan deseada y por qué, por lo tanto, nosotros como historiadores tendríamos que empezar a prestarle mayor importancia. Y para cerrar, creo y espero haber podido darles algunos destellos al menos, que el secretario formó parte de una tradición capitular que fue marcando sus propios ritmos y que gracias a él encontramos uno de los elementos centrales, una de estas cadenas centrales de transmisión para entender cómo las tradiciones diocesanas no solo marcan sus propios ritmos, sino que hay actores fundamentales como el secretario que son custodios, garantes y transmisores de las tradiciones catedralicias y diocesanas. Y pues eso es lo que esta tarde noche les quería yo compartir y les dejo aquí brevemente mi correo para que podamos estar en contacto si alguien quisiera que platiquemos. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Sergio, por su conferencia. Ahora vamos a abrir una sesión de preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta, puede levantar la manita desde ahí o escribir la pregunta en el chat para que se le dé lectura. Bueno, mientras se animan a preguntar, a mí me gustaría hacer 2 preguntas.
Bueno, la primera está vinculada a la función del secretario, si esa termina con la sede vacante o no siempre terminaba con la sede vacante. Porque en el caso de Yucatán, yo sí veo cuando empieza la sede vacante, el Cabildo Catedral decide si el secretario continúa o no. O en el caso contrario, nombra, o sea, yo sí observo bueno, hay casos específicos donde sí continúa el secretario, pero hay otros casos donde el secretario de la Cámara y de Gobierno viene del Cabildo Catedral, o sea, son o sea, ¿cómo le diré? La diferencia entre el secretario nombrado por el obispo y el secretario nombrado por el cabildo es muy evidente porque de parte del obispo, el secretario es su familiar y así logra insertarse dentro del cabildo catedral. Caso contrario con el secretario nombrado por el cabildo, que es del cabildo y es nombrado secretario. Entonces sí hay esas diferencias. Entonces lo que yo le quería preguntar es que si la función del secretario termina en sede vacante o continúa en el caso de Poblano. Entonces la segunda es si ha notado o sea, sobre la naturaleza del secretario, si es peninsular o era natural de la Nueva España, porque hay un estudio de la curia episcopal del doctor Rodolfo Aguirre, donde él menciona que en el caso del arzobispado eran peninsulares, pero en el caso yucateco he detectado que son naturales de la tierra, o sea, son del obispado de Yucatán, a excepción de uno. Pero esto le digo, según un estudio que estoy realizando de 1700 a 1760. Y ya son dos preguntas. Entonces, le damos la palabra al doctor José Quesada. Adelante, doctor. Gracias, Anaí. Buenas tardes, buenas noches a todos. Y gracias al doctor Sergio. La verdad, la ponencia me pareció sumamente enriquecedora en cuanto a la diócesis de Puebla. Yo tendría dos comentarios, bueno, pregunta más bien, dos preguntas. Eh, Al igual que Anaí, yo me quedaba pensando en las particularidades del Arzobispado de México. Y para 1822 al 35 noto la tendencia de ahí, bueno, pues no hay obispo, pero lo que se va nombrando como dirigente de la iglesia es a los provisores. Flores a la Torre, posteriormente José María Buccelli, y ese ejemplo del Arzobispado de México me hizo pensar como rebote en el de ver que son los secretarios, y entonces me preguntaba si en Puebla no existió estas pugnas de poder interno respecto a los secretarios de los obispos con respecto a estos otros grupos eclesiásticos, es decir, provisores, deanes, que también aspiraban a dirigir la iglesia diocesana, ¿no? Eso por una parte. Y por otro, me pareció interesante el punto que enfatiza respecto a los secretarios y dar continuidad al gobierno diocesano para fortalecer la tradición, pero al mismo tiempo quería preguntar si, además de este punto que señala, usted distingue en todos estos un sello personal de cada uno, es decir, puntos de ruptura con respecto a sus predecesores. Pues básicamente preguntar. Gracias, Anaí. De nada, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría preguntar, para aprovechar el momento, sobre si existía una construcción paralela de tradiciones por parte del secretario, que de cierta manera obedece a un poder episcopal, a una identidad episcopal determinada, y en el caso de la construcción corporativa del Cabildo Catedral como cuerpo que se proyecta a lo largo del tiempo.
tomando en cuenta que en el caso del obispo, el obispo es nombrado o fallece, en cambio el cabildo catedral, sus miembros permanecen mucho tiempo dentro en el poder, ¿no? Entonces, ¿hay una construcción paralela de tradiciones o hay un momento en el que esas tradiciones, pues, se vuelven una sola? O sea, qué pasa en Puebla? Porque creo que es muy interesante ver que cuando esas dos tradiciones se cruzan es cuando existen esos conflictos, que son, en el caso de Yucatán, para el gobierno de Padilla y Estrada, hay un claro ejemplo donde el cabildo denuncia al Consejo de Indias, al secretario, que es el sobrino del obispo, diciendo que es que ese señor no está apuntando bien las cosas, no está entendiendo lo que estamos diciendo y está transversando nuestros discursos y nos está metiendo en problemas. Entonces lo denuncian al Consejo de Indias y el obispo se ofende porque están poniendo en evidencia a su sobrino, ¿no? Y de cierta manera están dudando, de cierta manera, si él Es está capaz. pendiente de cómo se manejan los papeles en su diócesis. Entonces, ¿hay esa construcción de dos tradiciones o qué pasa en el Obispado de Puebla? Bueno, y me parecen extraordinarias todas esta plática, esas diferencias regionales, porque en sí, inclusive podemos hablar también de las trayectorias de los secretarios que van siguiendo a los obispos. Entonces, si un obispo se va a Puebla, también lo sigue su secretario, y si se va al obispado de Yucatán, también lo siguen o se quedan allí. Entonces, habla también de esa circulación de tradiciones o cómo se empiezan a formar ciertos modos de gobernar, ¿no? Y pues yo la más feliz aquí. Adelante, doctor. Estaba muy feliz porque dije, las 4 preguntas anteriores las voy a responder sin tanto problema y esta última ya abrió paso para decirte, no sé, pero además abre una discusión enorme. Entonces, el más contento soy yo, Anaí, y ya quiero leer tu tesis. Pero a ver, vamos por partes. Primero, sí, el nombramiento, tanto en Puebla como en cualquier otra diócesis, el nombramiento termina con la sede vacante, porque es un nombramiento de secretario de Cámara de Gobierno personal del obispo. De modo que ante la sede vacante, sea por muerto o por traslado, el nombramiento se termina. Puede ocurrir, por lo que me platicas, sí ocurrió en Yucatán y en Puebla llegó a ocurrir en 29, por ejemplo, que continuó Cayetano Gallo siendo secretario de la Cámara del Cabildo en sede vacante, pero ya no del obispo. Entonces, el nombramiento siempre es en título, no, en términos del título personal. Si es que el cabildo decide que continúe siendo secretario, la función ha cambiado, aunque sigan siendo las mismas actividades. Ha cambiado porque ahora corresponde a una gestión como parte del elemento corporativo que es formar parte del cabildo y contribuye junto con el vicario general, el gobernador general o el nombramiento que ocurre en cada diócesis, porque no siempre es la misma, de un gobierno colegiado de parte del cabildo. Pero el secretario se va con su obispo. Y en ese sentido el cabildo también asume por eso una importancia, por eso es tan importante para los cabildos integrar a los secretarios, porque los vuelven parte de su propia corporación. La segunda pregunta también es muy interesante. En el caso de Puebla, empieza a lo largo del siglo XVIII, en los años que tú estudias, generalmente el obispo, el secretario también es peninsular y por eso es importante que sea un familiar, porque siempre llega con el obispo que suele llegar desde la península. Sin embargo, a partir de 1876, generalmente, perdón, 1776, generalmente el secretario es de la tierra. Y entonces, precisamente por eso, se vuelve un elemento formador de la tradición, ¿no? Porque conoce no solamente la tradición capitular a la cual se integra, sino que se ha formado en la diócesis y por lo tanto desde su paso en las primeras aulas del seminario, después su paso por el Colegio Mayor, que es San Pablo en el caso de Puebla, la actividad de catedrático y la actividad parroquial, pues ha conocido el entramado de tradiciones diocesanas. Por eso, yo sostengo que a partir del siglo XIX es tan importante para los obispos nombrar secretarios que ya conozcan la tradición diocesana. Y por eso, sí ya se vuelven elementos fundamentales que sean, bueno, primero de la tierra. Y en segundo lugar, pues a partir de 1831, porque sí hay un interés muy marcado de todas las diócesis de nombrar
como sus autoridades, sea en el episcopado, pero también en el cabildo y en las funciones de la curia, a actores que sean de la propia diócesis. Por eso mismo, pues ya a partir de 1831 el tema cambia. Y el tema cambia en términos de que son actores diocesanos. En las preguntas del doctor Quesada, muchas gracias, doctor, por su atención. Y sí, lo que usted señala es interesantísimo y los nombres que señala también son interesantísimos. Yo no me quise meter aquí más que en una caracterización general, pero por supuesto que había una serie de conflictos enormes por el control de la curia que hacían que el secretario muchas veces formara parte de un grupo frente a otro que estaba enfrentado. Hay un artículo mío en Fronteras de la Historia, precisamente donde reconstruyo en el sexenio absolutista un conflicto entre el bando de Francisco Pablo Vázquez y el bando de Antonio Joaquín Pérez Martínez, mientras Joaquín Pérez Martínez tiene como secretario a Cayetano Gallo. Estos conflictos pues son finalmente por la gestión de los recursos, pero también por las preeminencias, que por lo menos hasta la reforma liberal son uno de los elementos que más interesa discutir al interior de los cabildos. Entonces estos pleitos de poder son una constante y generalmente se establecen en términos de grupos de canónigos, y eso es muy notorio tanto en México como en Puebla, como prácticamente en cualquier catedral a la cual nos vayamos a acordar, ¿no? En 1831 en Michoacán, Gili Garcés se fue a Europa de vacaciones, ¿no? Y se fue 2 años. Y entonces eso desató un conflicto interno en donde prácticamente terminan volando la mitad de los canónigos. En Puebla lo mismo ocurre a partir de 1847 en una larga sede vacante que se extiende por 3 años por una serie de elementos de no nombramiento. El enfrentamiento por el llegar a ser obispo pasa precisamente en el debate entre el grupo de canónigos más antiguos, por un lado, y por otro lado, el secretario, que no es otro que José María Luciano Becerra, quien finalmente llegará a ser el siguiente obispo de Puebla a partir de 1853. Lo mismo pasa con Buccelli. Bueno, y la importancia que va a tener, por ejemplo, Irizarry, que llegó a ser secretario episcopal y que estuvo a punto, si no hubiera hecho préstamos al gobierno mexicano en medio de la guerra, de llegar a ser el arzobispo primado, y ahí sí otra historia hubiera sido. Esto lleva a la cuarta pregunta, que también es la segunda del doctor Quesada, respecto a si se puede detectar un estilo personal de cada secretario. Sí, en definitiva hay un estilo personal de gobernar de cada secretario. Y esto me parece muy importante porque nos permite entender también cómo va matizándose incluso el material de archivo que nos podemos encontrar o cómo va cambiando el énfasis de una gestión episcopal cuando cambia un secretario. Yo pondría como ejemplo la importancia que Antonio Joaquín Pérez Martínez le dio a la homilética de Salvador Bienpica y Sotomayor, y después cómo la gestión de Manuel Campillo está marcada por precisamente la enorme red que Pablo Vázquez tiene, gracias a que regenteó la primera cátedra de teología de Puebla y por lo tanto conocía no solo a todos los párrocos, sino que había sido maestro de los mejores párrocos y de los que tenían las mejores, las mejores prebendas en las parroquias de primera clase. Entonces, evidentemente, eso hizo que el gobierno de Campillo estuviera mucho más cerca de la gestión con los párrocos de lo que pudo haber estado la gestión de Antonio Joaquín Pérez Martínez. En tanto, Cayetano Gallo, pues tenía sobre todo una trayectoria ligada más bien al derecho canónico que a la gestión de la teología. Precisamente creo que esa es una línea que tenemos que investigar, ¿no? O sea, eso lo planteo un tanto en términos de lo que me he ido encontrando, pero yo creo que un estudio de un secretario episcopal e incluso de una gestión episcopal con 2 secretarios nos daría muestras muy interesantes de cómo la figura del secretario sí es fundamental en la gestión cotidiana de los asuntos diocesanos. Y por último, sobre si existe una construcción paralela de tradiciones. Te digo que esa pregunta es buenísima, y es tan buena que no sé qué decirte. Pero yo creo que a ver, yo creo que hay un punto en el que, por lo menos en Puebla, precisamente en este afán de integrarlo al cabildo, sí termina habiendo un interés común por crear una tradición colegial. Y esto es muy notorio, sobre todo en elementos como el interés que siempre tuvo Puebla por defender sus
fueros y privilegios frente a la importancia que tenía el arzobispado de Puebla. Hay una constante cotidiana, toda representación de Puebla, que eran muchísimas, empieza siempre diciendo nosotros, los miembros del Cabildo de la segunda ciudad del reino o de la segunda ciudad de la República, y esto es precisamente la muestra de que apelan a una tradición colegiada en la cual presentan un frente común. Esto no obsta para que haya habido enfrentamientos al interior que llegaron a escalar incluso ante el Consejo de Indias o en el caso de México, ante las principales autoridades antes de la ruptura liberal, pero creo que sí hay sobre todo un interés por establecer una tradición común más que una tradición colegiada. Por eso mismo también es importante que el secretario se integre al cabildo. Y esto lleva por último a un tema que tú preguntabas también al último. Generalmente el secretario, si es que si es que el obispo es trasladado, el secretario se queda en la diócesis y se queda porque precisamente al haber adquirido una canonjía, tiene un beneficio ya y una colación permanente en la diócesis a la cual ha servido. Y por lo tanto, ahí sí el vínculo se rompe. Y eso es muy interesante esa observación porque entonces del servicio personal y de la lealtad de familiar termina en tanto el beneficio colado le permite ya establecerse en una diócesis concreta. Y por lo tanto su lealtad se traslada del viejo servicio episcopal a la labor cotidiana como canónigo. Entonces, ahí sí hay una serie de rupturas interesantes. Y eso sí, fíjate, no lo había pensado, pero va señalando caminos para la investigación entre todo lo que nos falta todavía por explorar. Creo que eso sería lo que podría yo comentar. Gracias, doctor. Y sí, pues igual este papel de los secretarios y sobre todo su movilidad, pues nos ayuda a entender, o sea, se puede entender a partir de cómo nosotros entendemos la calidad de cada obispado, ¿no? Porque hay esos obispados que son de transición, esos Claro. obispados que son de permanencia, obispados que son para que, ajá, transición, movilidad, obispados de media renta, de alta renta, porque por ejemplo en Yucatán, y eso creo que tiene que ver también con la calidad de secretarios que llegan a los obispados, ¿no? Es normal que en el obispado de Puebla, en el arzobispado de México, en el de Michoacán, los secretarios sean peninsulares, pero en obispados pobres, como por ejemplo Yucatán, pues nadie quería irse ahí porque pues, ¿a qué? Inclusive hay un secretario, hay un familiar que es secretario de un obispo, que apenas muere el obispo se va, y es el único peninsular. Entonces eso nos habla también de las aspiraciones de esos propios hombres pues, que no Claro, corresponden con... y de los circuitos mismos a los cuales están integrados las catedrales, ¿no? Que creo que eso es Sí, uno de los temas que todavía tenemos que explorar, porque Yucatán hasta muy tarde se integra mucho más a la gestión caribeña propiamente y encuentras mucha más movilidad, por ejemplo, entre Puerto Rico, Cuba y Yucatán que entre Yucatán, México y Puebla. sí, Eh, sí, entonces eso también es muy interesante y hay casos al revés, ¿no? Donde arzobispos, el caso de Álvarez, Pantaleón Álvarez de Abreu, que es el único conocido como el arzobispo obispo, porque era arzobispo de Santo Domingo y prefirió gobernar un obispado como Puebla, que solo era obispado y no arzobispado, pero que tenía una renta inmensamente superior al arzobispo de Santo Domingo. De modo que es el arzobispo por el nombramiento que ya tiene permanentemente, porque no puede ser despojado de él, pero es obispo porque gobierna solo Puebla y no el arzobispo de México. De modo que se llegan a referir a el arzobispo obispo. Y en ese sentido, las movilidades tienen que ver también justamente con lo que señalas, con el elemento de relación que suele tener una diócesis con su entorno y con los circuitos a los cuales pertenece. Y como señala el doctor Quesada en su comentario ahora en el chat, Chiapas está mucho más integrado a Guatemala y Guatemala es el centro de toda una red de pequeños obispados, pequeños en términos de renta, que difícilmente se relacionan con las diócesis novohispanas o con las diócesis limeñas que llegan a ser los centros fundamentales o metropolitanos de las Américas. muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sí doy por finalizado este coloquio que fue muy rico de información. Ya nos dimos cuenta que nos falta muchísimo por saber del Cabildo Catedral, de las curias diocesanas, de todos los elementos
o más bien de todos los agentes que circulan dentro de este, digamos, esos engranajes eclesiásticos que de cierta manera le dan funcionamiento a una estructura, a una burocracia en la época. Y, y pues nada, y les agradezco mucho su asistencia, agradezco a cada uno de los ponentes, a los magistrales y a los asistentes de esta mesa, de todas las mesas. Voy a poner en el chat el formulario de asistencia para las constancias de asistencia. A los ponentes y a los ponentes magistrales y a los ponentes de las mesas les vamos a hacer llegar sus constancias, también a los moderadores. Y pues estaría muy interesante crear una red, sobre todo aprovechando que está el doctor José Quesada aquí, que trabaja en Chiapas. Creo que hay otros investigadores que trabajan en Guadalajara, trabajan, no me acuerdo qué obispados hay aquí, el de Puebla, el arzobispado de México. Entonces, para crear una red precisamente de estos notarios y secretarios para entender pues, cómo trabajan, cómo se articulan todos esos agentes y cómo trabajan en conjunto su movilidad y para entender una política, las políticas, la construcción de tradiciones, etcétera. Pero ya vamos a estar en contacto. Entonces, le cedo la palabra a Carlos para que también diga sus palabras finales a este coloquio. Adelante, Carlos. Hola, igual agradecer a todos los presentes, a los magistrales. Bueno, básicamente lo que comentó Anaí, pues me da mucho gusto culminar este proyecto que empezó con una charla hace unos meses, ¿no? Anaí, en febrero de este año, ahí refrescándonos en un atardecer en el centro de Mérida, estábamos comentando sobre estos personajes, agentes que han sido invisibilizados en muchos aspectos, sobre todo en Yucatán, ¿no? Hablando sobre el obispado de Yucatán, y ahora pues confirmamos que básicamente son en casi todos los obispados, ¿no? Y qué mejor que abrir esos espacios para que podamos platicar más sobre este tema y que el próximo año también se organice, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, a lo mejor estamos pensando en un dossier para integrar todas las ponencias y las conferencias, porque pues hace falta esos estudios y para abrir una brecha en la discusión y en esa idea de renovar precisamente los estudios de la historia de la iglesia, ¿no? Empezar a hablar de otros agentes, de otras preguntas, responder otras preguntas, buscar otras respuestas, releer las fuentes, etcétera. Igual de las fuentes, ¿no? Me gustó mucho abrir ese espacio para ver si el próximo año se animan otros archivos diocesanos. Sí. Adelante, doctor José Quesada. Problema de que mi internet está fallando, así que espero no quedarme congelado. Fíjate que, pues sí, gustoso e interesado con todo lo que se comenta, pero además añadir que ahora que yo estoy acá en Chiapas, he entrado en contacto con gente de El Salvador, pues, que están estudiando también a la iglesia y en ese sentido, desde el CIMSUR. Se congeló. Cosas de obispados. Sí. Oigan, chicos, ¿puedo decir algo? Sí, claro, doctor. Bueno, pues yo los felicito Ya me muchísimo por estas iniciativas. Creo que esto es lo que nos hace falta, el entusiasmo de ustedes que hacen esta red y animarlos. Cuenten con todo mi apoyo si en algo les puedo ayudar, pero que siga este ejemplo dando y que siga, que este inicio sea el inicio de una serie de frutos enormes, porque eso es lo que hace falta, ¿no? Iniciativas para ponernos a dialogar, ponernos a trabajar juntos y que aprendamos entre todos, que finalmente es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, felicidades por esto y que sea el inicio de muchos, muchos éxitos y muchos caminos por venir. Eso era todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pero vamos a darle la palabra al doctor José Sí, Quesada. sí. Si ya de por sí las disposiciones reales y tardaban en llegar en Yucatán, no me imagino qué pasaba en Chiapas. Entonces hay que tener paciencia.
Ya se conectó. Hola, ¿no escucharon nada de lo que comenté, perdón? Como No. la mitad, tal vez. Nos quedamos hasta que conoció gente de Salvador y Nicaragua, doctor. Bueno, perdón, gracias. Miren, voy a apagar el video porque creo que también eso me está generando problema. Bueno, les decía, sí, que conocí a gente de Centroamérica que está trabajando historia de la iglesia y desde el CIMSUR UNAM de Chiapas se tiene la intención de trabajar Chiapas en relación con Guatemala, con Centroamérica. Y les comentaba que yo Volvió a pasar. de Chiapas y